En la primera parte vamos a hablar de lo que es el boom minero. Argentina está viviendo desde hace unos años, varios años, un realmente muy fuerte boom minero, que se expresa por citar un dato. Las exportaciones de productos mineros, básicamente oro y cobre, pasaron en unos pocos años de casi nada a mucho más de 2.000 millones de dólares, en un gigantesco negocio. En un ratito, ahora, en segundos, vamos a tomar contacto con un móvil satelital de TN que está en Famatina, donde una pueblada, ya logró que otra empresa no pueda realizar explotación minera a cielo abierto en el Cerro Famatina, y que ahora está con esa pueblada tratando de que otra empresa de origen canadiense, la Osisko, consiga lo mismo. Pero antes de hablar específicamente del tema minero y de tomar contacto con el móvil, quiero hablar de un personaje clave en toda esta historia, que es el actual gobernador, Luis Béder Herrera. Y es un personaje clave por varias razones. Es un personaje clave porque como actual gobernador es quien ha impulsado, ha permitido, ha firmado el contrato con la empresa Osisko. Sin él, ese proyecto no hubiese sido posible. Si es que va a ser posible venciendo a la resistencia de la población y que, dicho sea de paso, se va generalizando con apoyos de variado tipo. No hubiese sido posible sin que Béder Herrera anulara una ley votada por unanimidad por la legislatura, por el Congreso riojano, que prohibía la explotación minera a cielo abierto. Como este programa se llama Palabras Más, Palabras Menos, quiero mencionar una lista de palabras que improvisé, tengo aquí escrito, para calificar al gobernador riojano Luis Béder Herrera. Se puede hablar de metamorfosis, se puede hablar de incoherencia, se puede hablar de contradicción, de un personaje acomodaticio, un personaje voluble, un panqueque, alguien que se borocotizó. Y porque les acabo de decir, Luis Béder Herrera es quien está impulsando el proyecto con la empresa canadiense. Luis Béder Herrera, actual gobernador, fue quien anuló la ley votada por unanimidad que prohibía explotaciones como las que él está impulsando. Ahora, presten atención a lo que este mismo personaje, Luis Béder Herrera, decía, y lo que vas a ver ahora es uno de 20 videos, tapes que se pueden conseguir. Lo que él mismo decía, siendo vicegobernador, no en el siglo pasado, hace unos poquitos años. Presten atención a las declaraciones de Luis Béder Herrera sobre la explotación minera en el Cerro Famatina. De la mayor entrega y estafa que tuvo la historia de la provincia de La Rioja, si hablamos que esa explotación va a redituar alrededor de 3.000 millones de dólares, es nada más y nada menos que entregar el patrimonio de la provincia de La Rioja, que era absolutamente estatal y con subterfugios, e ilegalmente se ha transferido de sociedades truchas a sociedades truchas sin autorización legal, y ahora con este convenio que está firmado por la suma durante 5 años de 500.000 dólares le entregamos todo el Famatina a la base. Eso es escandaloso. Y vamos a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto en la provincia de La Rioja. ¿Cómo paramos la base? ¿Saben cuánto viene la base? Vienen acá, Chilecito, 10 millones de dólares, póngale. Usted dirigente, 50.000 dólares, 10.000 dólares, 20. ¿Quién se les para? ¿Cómo los para? Pero sin embargo, es el pueblo que los va a parar. Yo voy a hacer la ley, va a tener los 2/3, es decir, la Cámara de Diputados va a hacer la ley, va a tener los 2/3, y voy a pedir al pueblo de Famatina y de Chilecito que los ratifique por consulta popular. Realmente increíble. Si esto lo viéramos en una película de ficción, probablemente muchos lo tildaríamos de un guión muy burdo, muy burdo. Como en unos pocos años fue él
quien impulsó como vicegobernador, el presidente de la legislatura, el proyecto de ley votado por unanimidad para prohibir lo que ahora él mismo está impulsando. Y uno se puede preguntar, él hablaba de 50.000 por aquí, 50.000 por allá, ¿cuál será el verdadero motivo que hizo que Beder Herrera pasara de decir y pensar y actuar como acaban de ver a lo que es hoy? ¿Lo convencieron con argumentos? ¿Cambió de posición por algún otro motivo? ¿Qué fue? Decía también Beder Herrera, el pueblo lo va a parar. Ya había parado Olavarri y vamos a ver en los próximos días si el pueblo va a poder parar este nuevo intento de explotar el Cerro Famatina con minería a cielo abierto. Tomamos contacto con el móvil satelital de TN en La Rioja, ahí está Ignacio González Prieto. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas noches. ¿Y cuáles son las sensaciones que nosotros hemos tenido aquí? Aquí muchos de los pobladores y de aquellos que se han comprometido con la protesta de primera instancia han sido perseguidos, han sido amenazados, forman parte de listas negras, pero sin embargo nosotros trabajando en este lugar, viendo que la familia es protagonista, hemos encontrado un pueblo riojano absolutamente democrático, pacífico y con principios muy claros, que es principios de decirles no a la minería a cielo abierto, que significa la contaminación y el peligro de la vida para todos. Y antes de darte con los protagonistas, que son los que están aquí, y decirte que ha venido gente de todo el país a apoyarlos, de que seguramente va a haber un antes y un después aquí en La Rioja, muy similar a lo que ocurrió en aquel 2002 en Esquel, hoy hubo declaraciones muy importantes. El presidente de la empresa estatal ENCE, Durán Sabás, le dijo al diario El Independiente de La Rioja, que es un diario vinculado al gobierno, que el proyecto minero se hará sí o sí, más allá de lo que diga esta gente. Estamos con algunos de los integrantes de esta poblada, Ignacio. Sí, aquí está el pueblo entero de Famatina, hay gente de Chilecito, han venido también representantes de Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires y San Juan, y están dispuestos a resistir todo el tiempo que sea necesario. Y hago una salvedad. No hemos visto gendarmería, no se ha visto a la policía provincial, tampoco a las máquinas de la mina y menos aún a los mineros. Te voy a dejar en contacto, Marcelo, con el padre Omar Quinteros, que es el párroco, el que ha convocado a las manifestaciones tocando simplemente la campana de la iglesia, y también con Karina Díaz Moreno, que ha sido otra de las ciudadanas que se comprometió desde un primer momento. Gracias, Nacho. Karina, padre, gracias por atendernos. Le pregunto primero, padre Omar, ¿por qué está ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy aquí porque aquí está el pueblo de Dios que peregrina aquí en Famatina. Estoy aquí como pastor y como padre de esta iglesia, de esta porción de la iglesia riojana, y como lo he hecho desde el primer momento. Y por eso es que creo que no podemos eludir esta responsabilidad pastoral y profética que el momento histórico nos exige. Padre, ¿tiene usted cuenta con respaldo, apoyo de sus superiores, obispo, arzobispo? No sé exactamente cómo sigue la jerarquía eclesiástica en La Rioja. Bueno, sí, se me ha hecho llegar alguna clase de apoyo, tanto verbal como a través de enviados del obispado de La Rioja, con lo cual de alguna manera me permite a mí también cierta tranquilidad para seguir desarrollando esta tarea que no es más que la pastoral social de la iglesia. Karina, te pregunto a vos lo mismo, ¿por qué estás ahí? Es muy difícil la pregunta. Me parece que principalmente porque cuando hemos empezado a tomar conciencia en el pueblo de Famatina de las consecuencias que produce esta explotación minera a cielo abierto, muchas personas nos hemos empezado a comprometer de distintas formas. Y bueno, Carolina, que es la que inició la investigación de todo esto, cuando gente de la Secretaría de Minería en el 2006 la corrió prácticamente de un curso de ayudantes de geólogos que había en esta zona, nos contó a varios chicos en una reunión y empezamos a investigar.
Desde ahí, bueno, ya teníamos 3 años de exploración minera de la multinacional Barrick y nos empezamos a reunir en asambleas. La desesperación y la impotencia al principio que sentimos cuando nos dimos cuenta qué era la minería a cielo abierto y cuáles eran las consecuencias para nuestro pueblo eran desesperantes. Así que lo que primero nos unió, me parece, a ese primer grupo del 2006 fue el miedo, fue la impotencia y fue la búsqueda de más información. Y desde ahí estamos acá. En 2007, el 8 de marzo, cogimos a la multinacional Barrick. El año pasado cogimos a Shandong Gold, empresa china. Y ahora nos toca Osisko Mining Corporation, que encima se arroga el derecho de hacer inteligencia con el pueblo famatinense, con el pueblo riojano, donde le hemos encontrado una lista negra, donde aparecemos muchos de nosotros, los que estamos acá en el pueblo defendiendo la tierra. Karina, lo decía antes Ignacio, ahora lo estás diciendo vos. Ahora vamos a nosotros a ver en pantalla, probablemente en pantalla partida, una parte de ese listado de inteligencia confeccionado por un funcionario que, corregime, tuvo que escapar de Famatina cuando algunos de ustedes los descubrieron en un hotel y dejó olvidado estas listas negras y otras cuestiones más. Y curiosamente, aparecés casualmente, o no casualmente, aparecés vos ahí, Karina Díaz Moreno, lo estamos viendo resaltado, cabecilla, te califican como cabecilla, de 35 años, te tiraste, dicen, contra la camioneta de la minera para simular un accidente. Te caracterizan de agresiva además y cuentan que sos profesora de educación física de la escuela agrotécnica. ¿Qué de eso es cierto y qué es mentira? Bueno, no te voy a decir que es mentira lo de la edad. La edad es cierta. Pero bueno, mentira, esto de cabecilla, yo me considero un integrante más de mi pueblo. No sé si soy referente o no. Lucho y estoy acá poniendo el cuerpo y el alma por mi tierra, por mi fuente de agua, por el cordón del Famatina, que es parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Y si, bueno, nos toman de cabecillas o no, eso ya está en ellos. Lo de las camionetas mineras no fue una camioneta minera, sino de la Secretaría de Minería de la Provincia y Medio Ambiente, el 14 de marzo de 2009, cuando los topamos e intentamos con Marcela y con Daniel manifestarnos pacíficamente. En ningún momento me tiré sobre una camioneta ni simulé accidente. Directamente lo que queríamos hacer era pacíficamente a lo Gandhi, tirarnos y resistir en la ruta. Lo que hicieron ellos, un abogado Núñez golpeaba a Marcela y a Daniel, y por otro lado un escribano público nacional, escribano en Minas, Luis Parco, me levantaba del piso como si yo fuera un trapo y me tiraba pateándome en el suelo, al costado. Nosotros esta lista negra la hemos encontrado el 15 de diciembre pasado, cuando nos dimos que en la hostería municipal de acá del departamento Famatina estaba el gerente de Osisko acá en Argentina, Gustavo Zúliger, con otros referentes y un puntero de acá de la zona. Cuando, bueno, lo encaramos y le dijimos todas las razones por las que no queríamos la minería acá, por las que no les vamos a dar la licencia social, también les dijimos esto de lo asqueante que se está manejando el gobierno provincial en esto de la compra de voluntades. Acá en Famatina están repartiendo heladeras, electrodomésticos, materiales de construcción como si fueran caramelos para torcer la voluntad del pueblo. ¿Lo van a lograr? Cuando les dijimos, no lo van a lograr porque el pueblo está de este lado. Más del 90% del pueblo de Famatina y gran parte del pueblo de Chilecito está tomando conciencia que la única forma que tenemos de seguir viviendo en paz acá es defender nuestra fuente de agua, nuestro cordón del Famatina. Así que no lo van a lograr. Quiero hacer dos preguntas, respondan Padre Omar, Karina, el que quiera. La primera respecto a lo que creo que ustedes tuvieron oportunidad de escuchar o de ver, de todas maneras lo conocen a la perfección, que es la voltereta del actual gobernador Luis Beder Herrera. ¿Cómo la explican? Que de haber sido quien impulsó esa ley para prohibir la minería, ahora sea quien más empuje, de hecho, quien ha firmado el contrato con Osisko. ¿Qué explicación se dan ustedes? Mira, a mi ver esto es directamente prostitución política y pasa en todas partes.
Beder Herrera enarboló las banderas del medio ambiente, destituyó ya a varios gobernadores hasta que logró ser gobernador electo en el 2007. En el 2007, enarbolando las banderas del medio ambiente y gritando a los cuatro vientos de que en Famatina y en La Rioja no había agua para la minería y que no se complementaba con la agricultura. Una vez que ganó las elecciones, a los 2 días este gobernador empezó a hacer un llamado a todas las empresas mineras que se acerquen a la zona para invertir en prospección, exploración y explotación, porque él mismo dijo de que las leyes que él había aprobado esos meses antes no estaban vigentes porque él mismo no había llamado a consulta popular. Es otra forma de prostitución política, lo venimos viendo hace rato y bueno, lo venimos padeciendo. Esto se recrudeció una vez que él ganó las elecciones, esto de la criminalización y la judicialización de la lucha. Padre. Por ejemplo, con Marcela ya llevamos nuestra segunda imputación por el artículo 194. Y bueno, vamos a seguir peleando. Padre, ¿usted tiene una explicación distinta? Yo lo que quiero decir desde mi corazón de pastor de este pueblo, que necesita ser escuchado, a quienes dirigen los destinos de esta provincia, que aquí no hay números, aquí no hay porcentajes, aquí hay personas, y personas que están reclamando ser oídas, ser tenidas en cuenta y sobre todo ser escuchadas en el principal y primer derecho humano, que es el derecho a una vida digna, a un medio ambiente sano y a un ecosistema que no amenace la vida de todos los habitantes de este paraíso como es el departamento Famatina. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero pedir, que depongan propósito contumaz y empecinado de imponer la mega minería a cielo abierto en el departamento Famatina, primero porque no tiene licencia social para hacerlo, ni el Estado ni la empresa minera Osisco, y segundo porque esa es la voluntad de este pueblo que quiere seguir viviendo de la producción, de la agricultura y del turismo, que vastamente puede llegar a traer ese desarrollo que ellos nos prometen, pero a través de una mega minería contaminante. Le agradezco mucho, padre, mucho también Karina. Nacho, yo no sé si la cámara puede lograr algún plano más general y si no, quisiera escuchar, aunque sea por el grito de la gente ahí concurrente a la pueblada, al corte de ruta, para tener una idea, una dimensión. Bueno, con esas imágenes, gracias Nacho por el trabajo ahí en Famatina. Con esas imágenes nos vamos a los auspicios y un breve corte en palabras más, palabras menos. Cuando volvamos vamos a profundizar. Escucharon hablar de listas negras. También se encontraron otra documentación a ese funcionario que tuvo que huir de la hostería de Famatina, reveladora de algunos comportamientos y actitudes de ciertas multinacionales que vienen aquí a explotar recursos naturales. Corte y volvemos. Palabra. Profundizamos el tema de la minería con el foco en La Rioja, Famatina y la Osisco. Antes que nada, como corresponde, nosotros intentamos comunicarnos, invitar para conocer la posición de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Ellos nos respondieron que esta empresa no forma parte de la Cámara. También contactamos a la gente de Relaciones Públicas de Osisco Mining Corporation, que no quisieron dar ninguna nota ni venir aquí al programa. Quienes sí están es Diego Rojas, periodista, gracias Diego por venir, y Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Gracias Enrique, a vos también. Es interesante, es lógico por otra parte, cómo a medida que este fenómeno de la minería avanza y a medida que avanza de manera muy conflictiva, atrae cada vez más la atención de periodistas que empiezan a interesarse en el caso.
como el caso de Diego, Darío Aranda en Página 12, ¿cómo se llama el periodista? Gonzalo Sánchez de Clarín, y hay varios más. Y el hecho de que haya cada vez más abogados especializados en cuestiones ambientales al punto de existir una asociación. Diego, vos te interesaste tanto que fuiste hasta ahí. Sí, cuando me enteré del tema del listado negro, de esta lista de activistas, publicamos una nota y fui profundizando en el tema de Famatina, que me parece muy esclarecedor sobre el rol que juegan en este momento multinacionales que tienen fines depredadores directamente, extractivos, de un modo destructor de los recursos naturales que son escasos en este país, como son el agua, con fines contaminantes, y a la vez, como recién vimos, una resistencia popular enorme, masiva y completamente, digamos, contundente a este tipo de fines. Un dato que creo que merece ser subrayado, en particular porque estamos viviendo en un clima donde desde el oficialismo la norma es el disciplinamiento y es rara o es extraordinaria la crítica, ¿no? O el disenso. En este caso, no sé si coinciden conmigo, hay que resaltar que, no sé si presionado por las circunstancias o por convicción propia, el intendente de Famatina, del Frente para la Victoria, se puso codo a codo con los vecinos. Sí, sin embargo, habría que hacer notar también el rol que está jugando en este momento la prensa oficialista. Si vos ves en Telam, vos ponés Famatina en el buscador, aparece un cable de las elecciones de octubre o del Rally Dakar en relación a Chilecito. Canal 7 no envió móviles a este lugar y seguramente se va a caer en este cinismo tan usual de decir que la Corpo está fogoneando este conflicto porque lleva las cámaras, pero porque es algo que no debería ser eludido por el periodismo. Por otro lado, quería hacer notar que hay una solicitada que se llama apoyafamatina.blogspot, que firman Osvaldo Valle, Beatriz Sardo, Manu Chao y un montón de referentes más. Sin embargo, es notable que no haya referentes del kirchnerismo, salvo un par de periodistas que quiero resaltar, como Fernando Amato de CN23 o Mariano Otero, que es el esposo de Florencia Peña, que firman, pero en general no hay un disciplinamiento que me parece muy notorio y que también me parece que era del clima de época. Hoy, digamos, la juventud que se ha volcado a la militancia, según el kirchnerismo, hace oídos sordos, vista ciega a este conflicto. No ha habido, yo no estoy tan atento a eso, no ha habido ninguna ni siquiera de sectores... Por el contrario dicen, tildan a los habitantes de Famatina de luditas, de gente que no quiere el progreso, que son feudalistas, medievalistas, porque no quieren el progreso que supuestamente traería la minería a cielo abierto. Y por otro lado, me parece que han caído en un cinismo menemista, que va buscando cuántos son los millones de dólares que dejaría esta minería supuestamente en beneficio de las provincias, cuando en realidad esta minería traería destrucción, desastre ambiental y un futuro estratégico completamente desastroso. Enrique, ¿qué es este manual de procedimientos administrativos? Al directivo de Osisco fue así, ¿no? Estaba en un hotel, tuvo que escapar. Sí, estaba un directivo de Osisco y bueno, la gente empezó a sonar las campanas del pueblo cuando ellos dijeron que cuando entre la minería o entre algún representante de la minería, las campanas de la iglesia iban a sonar. Empezó a sonar y la gente se empezó a golpar y empezó a pedirle explicaciones que hacía este directivo. El directivo, bueno, salió raudamente y dejó olvidada una carpeta con las listas negras, un hecho muy preocupante que nos rememora lo peor de la historia argentina, porque hay adjetivaciones, hay lugares donde se trabaja, digo, que debió ser investigado por la justicia local. Y hay también un manual de procedimiento, exactamente, un manual de procedimiento administrativo de la propia empresa. Digo, este es un manual de cómo manejarse internamente. Entre otras cosas, tiene cosas gravísimas, ¿no? Dice, hay una parte muy gráfica que dice pagos a la comunidad y pagos institucionales. Ahí explican de qué forma se hacen los pagos. Está resaltado, una vez que lo encontremos, lo vamos a ver. Bueno, ahí explican de qué manera van a ser los pagos, de cómo es el mecanismo interno para autorizar los pagos. Pero hay una parte muy curiosa porque dice pagos sin recibo. ¿Quién autoriza los pagos sin recibo? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pago sin recibo se hace? ¿Qué, un paquete de cigarrillos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pagos al Estado se le hace sin recibo? Digo, esto demuestra un poco lo que nosotros venimos hablando hace bastante tiempo de lo que significa la megaminería. La megaminería no solo es saqueo económico y devastación ambiental, que es lo más conocido, sino que también que es una degradación social, cultural e institucional. La
la megaminería se come las instituciones. Es esto, es listas negras, es apropiación del territorio. Digo, es de una gravedad. Por eso la gente que está ahí no son ambientalistas solamente, sino que están defendiendo su territorio, están defendiendo su forma de vida, su cultura y también incluso sus instituciones. Digo, se terminan las divisiones de poderes donde está la gran minería. No hay forma de acudir a la justicia. La justicia, en vez de estar investigando estas listas negras, en la justicia están imputando a los asambleístas por el artículo 194 del Código Penal, que es el artículo estrella de la criminalización de la protesta social. Ahí estamos viendo lo que vos contabas recién, ¿no es cierto? Sí. Ahí dice claramente la forma de hacer pagos sin recibos. De existir excepciones, se analizarán caso por caso y Gustavo indicará la decisión a tomar. También hay en otro párrafo donde hay un indicativo sobre cómo ingresar el dinero al país para evitar ciertas restricciones que hay en movimiento de divisas. Sí, también hay una forma de evitar una restricción que tiene el Banco Central para evitar los... Es lo que estamos viendo ahí. Sí, el ingreso de capitales golondrina. Digo, dice que hay que manejarse de tal manera para evitar una retención del 30% que hace el Banco Central. Esto es parte de... A ver, esto necesitan apropiarse del territorio. Digo, esta gran minería no es compatible con, por ejemplo, la agricultura que existe en el Famatina, uno de los lugares más bellos de la Argentina, con un potencial turístico impresionante. Digo, y acá hay que elegir. O sea, y lo decía el propio gobernador Verdadera. Como abogado ambientalista, te hago la pregunta inversa. Dame un ejemplo de un emprendimiento minero en la Argentina que sea compatible con un desarrollo armónico, con el mantenimiento de las instituciones. No, a eso lo que hay que responder es, nosotros no nos oponemos a todo tipo de minería, sino lo que llamamos megaminería, que es un nuevo tipo, una nueva modalidad de explotación que tiene pocos años. En la Argentina el emprendimiento más viejo es la lumbrera, que tiene 14 años. Después tenemos a Veladero en San Juan, y que no tiene que ver con la tradición minera argentina. ¿Qué quiere decir esto? El mineral se encuentra de baja ley, se encuentra diseminado en grandes extensiones de territorio, porque el de beta ya ha sido casi explotado en todo el mundo. Y para explotar este mineral se necesita literalmente volar grandes extensiones de territorio, cerros enteros. Para eso se utilizan millones de toneladas de explosivos. Tomemos un ejemplo. Pascualama va a usar casi la mitad de los explosivos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Tirados son 500.000 toneladas. Esto, información de la propia empresa en el informe de impacto ambiental. Necesitan, para ese proceso de separar el mineral de la roca, necesitan grandes cantidades de agua y grandes cantidades de también de energía. Entre Agua Rica, un emprendimiento de Catamarca, La Lumbrera y Pascualama sumado, se llevan la energía, o se van a llevar la energía de Atucha 1. ¿En este se usa cianuro también? En este se usa cianuro y se pueden utilizar... Igual el cianuro puede ser otra sustancia tóxica. El problema es que esta minería no hay forma de hacerla responsable, porque es la modalidad de explotación lo que la hace insustentable inherentemente. Digo, por eso necesitan apropiarse del territorio. Y a ver, La Lumbrera tiene autorizado para usar... La lumbrera es explotación de oro y cobre en Catamarca. En Catamarca tiene autorizado 100 millones de litros de agua por día, que es más agua que el que consume toda Catamarca entera. Dio oportunidades a Karina e incluso creo que también al cura hablar de no van a tener la licencia social. ¿Qué es la licencia social? Es un tratamiento que está impuesto en el mismo contrato entre los Cisco Mining Corporation y el gobierno y la empresa EMC, que representa al gobierno de La Rioja, porque hay una experiencia previa muy fuerte. Este pueblo de Famatina, un pueblo de 6.000 habitantes, hay que hacer notar que es un pueblo de 6.000 habitantes y que en las movilizaciones, en el corte de ruta actual, de corte de camino, un camino inhóspito, hay 3.000 personas. O sea, es una movilización, si uno compara en Buenos Aires, habría que pensar que el puente de Pueyrredón debería estar cortado por 1,5 millones de personas. Esa es la magnitud de esta lucha. Ahí seguimos viendo en vivo el corte. Esto es impresionante, es una movilización popular inédita en la región. Ayer mismo hubo una movilización inédita también en la capital de La Rioja, en la ciudad de La Rioja. Y se movilizaron acá a la casa de La Rioja. Eso es lo que le dijimos a la jueza. Cuando nosotros nos juntamos a la jueza, lo que imputaba por corte de ruta, esto no es un corte, le decimos, esto es una pueblada. O sea, no puede imputarlos del delito. Entonces la licencia social sería el acuerdo social que no permitiría, digamos, el desborde social que está ocurriendo, que le exige los Cisco Mining a BD Herrera, al gobernador kirchnerista BD Herrera, para que llevara adelante sus proyectos. Evidentemente esto no está siendo logrado y evidentemente esto podría llegar a lograr la expulsión de una empresa de tinte imperialista. Los Cisco Mining viene acá a depredar los recursos naturales de una nación de un modo muy extraño. Para hacer notar
lo siguiente. El contrato entre los Cisco Mining se firma con EMSE y los Cisco Mining, que no fija residencia en el país, sino que lo designa una operadora, la minera El Portal. Por lo tanto, cualquier responsabilidad jurídica debería realizarse en los tribunales canadienses. O sea, a tal punto llega el entreguismo de este gobierno de Beder Herrera, que está en consonancia con los planes del gobierno nacional de Cristina Fernández, que ha planteado que la minería a cielo abierto es un puntal estratégico de la economía nacional. ¿Consideran, por último, que hay riesgo? Porque si bien recién nos contaban desde allá que la gendarmería se alejó, hasta por lo menos un par de días atrás había presencia de fuerzas de seguridad muy próximas. ¿Piensan que hay riesgo de represión por parte de Beder Herrera? A nosotros lo que nos preocupa es lo que dijo hoy el presidente de EMSE, que es la empresa que te dijo el sí o sí. El sí o sí. Nosotros en eso estamos muy atentos. Nosotros, abogados ambientalistas, nos tuvimos que especializar en derechos de primera generación y vamos a estar muy atentos. Nosotros estamos analizando hasta la posibilidad de un habeas corpus colectivo, digo, porque el sí o sí, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? No, a ver, tiene que darse cuenta que hay una poblada que en La Rioja capital ayer hubo una manifestación también de 7.000 personas, algo también inédito en la provincia. ¿Y qué nos quiere decir con el sí o sí? Lo importante es saber que los principales organismos de derechos humanos están pendientes con esto. Nosotros tenemos un pedido de informe junto al CELS y al CERPAG de Adolfo Pérez Esquivel, a Voces de Alerta y al Colectivo por la Igualdad, que hemos presentado a Beder Herrera, y a Florencio Randazzo también le hemos solicitado información desde esas organizaciones. Estamos muy atentos, digo, esto no están solos, por el contrario, están muy acompañados, y el sí o sí no vamos a permitir que sea de cualquier manera. A los dos, Diego y Enrique, a los dos, gracias por venir. Nos vamos, bueno, insisto con que, por supuesto, la gente de Cisco, como dije al principio, tiene abierto el programa, el canal, para fijar su posición cuando quieran. Nos vamos de este bloque volviendo a emitir algo que ya pasamos en su momento, en otra ocasión que tratamos tema minero, un spot organizado por una ONG que nucleó, que juntó a varias caras muy famosas en contra de la minería. Ya de minas a cielo abierto, basta ya, muere el río, muere el suelo, basta ya, es urgente, ya no hay tiempo, se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, Andalgalá, conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos, alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca, el Famatina no se toca. Basta ya, el agua y la vida no se negocia. Basta ya, muere el árbol y su sombra. Basta ya, no queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No se vende. En la primera parte vamos a hablar de lo que es el boom minero. Argentina está viviendo desde hace unos años, varios años, un realmente muy fuerte boom minero, que se expresa por citar un dato. Las exportaciones de productos mineros, básicamente oro y cobre, pasaron en unos pocos años de casi nada a mucho más de 2.000 millones de dólares, en un gigantesco negocio. En un ratito, ahora en segundos, vamos a tomar contacto con un móvil satelital de TN que está en Famatina, donde una pueblada, ya logró que otra empresa no pueda realizar explotación minera a cielo abierto en el Cerro Famatina, y que ahora está con esa pueblada
tratando de que otra empresa de origen canadiense, la OSISCO, consiga lo mismo. Pero antes de hablar específicamente del tema minero y de tomar contacto con el móvil, quiero hablar de un personaje clave en toda esta historia, que es el actual gobernador, Luis Beder Herrera. Y es un personaje clave por varias razones. Es un personaje clave porque como actual gobernador es quien ha impulsado, ha permitido, ha firmado el contrato con la empresa OSISCO. Sin él ese proyecto no hubiese sido posible. Si es que va a ser posible venciendo a... Hace unos poquitos años. Presten atención a las declaraciones de Luis Beder Herrera sobre la explotación minera en el Cerro Famatina. De la mayor entrega y estafa que tuvo la historia de la provincia de La Rioja, si hablamos que esa explotación va a redituar alrededor de 3.000 millones de dólares, es nada más y nada menos que entregar el patrimonio de la provincia de La Rioja, que era absolutamente estatal y con subterfugios, e ilegalmente se ha transferido de sociedades truchas a sociedades truchas sin autorización legal, y ahora con este convenio que está firmado por la suma. La resistencia de la población, y que dicho sea de paso, se va generalizando con apoyos de variado tipo. No hubiese sido posible sin que Beder Herrera anulara una ley votada por unanimidad por la legislatura, por el Congreso riojano, que prohibía la explotación minera a cielo abierto. Como este programa se llama Palabras Más, Palabras Menos, quiero mencionar una lista de palabras que improvisé, tengo aquí escrito, para calificar al gobernador riojano Luis Beder Herrera. Se puede hablar de metamorfosis, se puede hablar de incoherencia, se puede hablar de contradicción, de un personaje acomodaticio, un personaje voluble, un panqueque, alguien que se borocotizó. Y porque les acabo de decir, Luis Beder Herrera es quien está impulsando el proyecto con la empresa canadiense. Luis Beder Herrera, actual gobernador, fue quien anuló la ley votada por unanimidad que prohibía explotaciones como las que él está impulsando. Ahora, presten atención a lo que este mismo personaje, Luis Beder Herrera, decía, y lo que vas a ver ahora es uno de 20 videos, tapes que se pueden conseguir. Lo que él mismo decía, siendo vicegobernador, no en el siglo pasado.